Vamos a empezar, compañeros. Bueno, esperemos que en este ratito llegue más gente. Bueno, en primer lugar, nosotros como Centro de Estudios Francisco Bilbao hemos este año sumado a una serie de iniciativas en homenaje, en honor a Luis Emilio Recabarren a 100 años de su muerte, que es el 19 de diciembre. Para lo cual intentamos, junto con la Central Clasista, desde mediados de año hacer un comité de iniciativa que no nos resultó para hacer una gran actividad en conjunto con todos aquellos que sentimos la necesidad de reivindicar a Luis Emilio Recabarren, su pensamiento, su obra y su vigencia. En este empeño hemos sacado también un librito que ustedes tienen, que lo estamos donando, regalando, que es Recabarren 100 años, que está acá y que, bueno, antes de irse, si no lo tienen, hay que pedírselo a Roberto o a Víctor. En esto queremos agradecer al compañero Juan Carlos Omerleito, que acá es uno de los panelistas, que nos ha acompañado en este intento de hacer presentaciones en distintos lugares. Hemos estado en Ñuñoa, Quilicura, Huechuraba, bueno, y pensamos que vamos a estar en otros lugares más dando el contenido de este libro. También queremos invitarlos a que esta semana hay una cantidad importante de actividades, presentaciones de libros, foros, debates. Este mismo día creo que hay otro en la Contramed, a esta misma hora. Mañana hay otro y el jueves también. Dentro de ellos, eh, queremos también invitarlos a las 19 horas que nosotros en la Central Clasista vamos a hacer un acto de homenaje ahí en la SEP a las 19 horas. Entiendo que más o menos a esa misma hora, un poquito antes, también va a haber un evento en la CUT, otro en Ilical y en otro lugar. Así que ojalá nos sumamos todos con la idea de hacer un homenaje a Luis Emilio Recabar. En esta ocasión, como Centro de Estudios Francisco Bilbao, hemos querido debatir o invitar a los compañeros que voy a presentar a continuación a un tema que es el marxismo en Luis Emilio Recabar. Parte de este folleto Recabar en 100 años, hay un escrito del profesor Osvaldo Fernández, que murió recientemente, un académico del Paraíso, que escribe sobre el marxismo en Latinoamérica. Es un pequeño folleto, uno de los pequeños artículos que están acá, y uno ubica a tres precursores del marxismo latinoamericano, no de los primeros difusores, digamos. Él ubica a Mella, el cubano, a Mariatti, el peruano, y a Recabarren, en el chileno, ¿cierto? Bueno, y ahí usted lo puede leer en una expresión. Y bueno, y en ese sentido, nosotros como Centro de Estudios Francisco Bilbao queremos pensar, o sea, o dialogar o aportar un granito de arena a través de los compañeros que hoy día van a exponer sobre este tema, para que lo podamos debatir, reivindicar, no solamente como padre del movimiento obrero chileno. Sabemos que nada es separable, digamos, todo es un todo. Pero sobre este en particular, ya que nosotros estamos particularmente interesados, valga la redundancia, en pensar en un marxismo desde estas tierras, ¿cierto? No solamente desde Europa, desde afuera, sino un marxismo creado a partir de vivencias y experiencias concretas en Latinoamérica, no solamente de difusión, sino de creación. Bueno, está invitado y el que va a hacer la primera exponencia el compañero Alex Ibarra, él es filósofo de la Academia Silva Enríquez, también es columnista de Le Monde Diplomatique, que nos va a entregar su visión sobre este tema. Posteriormente va a hacer uso de la palabra el politólogo compañero Juan Carlos Gómez Lecto, con el cual hemos ya realizado varias actividades en conjunto, igual que con Alex. Y posteriormente el compañero, todos nosotros conocido historiador, que nos va a, que según el propio compañero Juan Carlos, el especialista en el tema, el que ha hecho más investigación concreta sobre este tema, que nos va a exponer también al final. Y después que ellos terminen, podemos hacer algunas preguntas, consultas para hacer una ronda, una segunda ronda.
Perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al Centro de Estudios Francisco Bilbao esta invitación a participar en este conversatorio, coloquio, exposiciones sobre los 100 años de la muerte de Luis Emilio Recabar. Eh, yo tengo que decir lo siguiente como advertencia. Eh, yo me acerqué a esta conmemoración gracias a una invitación que me hizo también el centro a presentar este folleto que ustedes tienen ahí, Recabar en 100 años, y lo hemos tenido, como dijo Leandro, presentando en varios lugares, lo cual significó como que volver a interesarse y preguntarse por el rol histórico, político de Recabar, pero no tanto con la perspectiva de hacer un panegírico o para hacer una apología de la contribución de Recabar en la conformación y constitución de lo que podríamos llamar, ¿cierto?, el movimiento obrero chileno. Y ese calificativo que a mí siempre me produce algo de raro, que es la calificación de padre del movimiento obrero chileno. Los padres lo provocan algo raro, así como los padres de la patria, Higgins y todo eso, no es como bienvenido en mi constructo de pensamiento o teórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que comencé a divagar y a pensar sobre Recabarren en este mes y tanto de la invitación, un mes y medio de la invitación que hicieron los compañeros, terminó siendo un texto largo de unas 25 páginas, que obviamente que yo no lo voy a leer completo en este momento, sino más bien voy a exponer algunas de las ideas principales de este texto que tiene que ver con una entrada tal vez distinta. Yo me pregunté fundamentalmente cómo había sido la contribución de Recabarren como socialista, como marxista, como fundador del Partido Comunista, en la construcción no del movimiento obrero solamente, sino en la construcción de una Weltanschauung, es decir, de una cosmovisión específica de la sociedad, que va a permitir a los sectores populares y sectores trabajadores, a la plebe, como diría García Linera, ¿cierto?, poder pensar no solo el pasado, el presente, sino pensar el futuro y pensar la realidad cotidiana de ellos en función de un proyecto político mayor. Yo tengo la impresión de que si nosotros nos planteamos aquello, podríamos ver otra dimensión, como también otras limitaciones, tanto del movimiento social popular como de los diversos líderes políticos que participaron en aquello. Y sobre todo, en una cuestión que a mí me parece terriblemente preocupante, que yo la engazo con el presente y que tiene que ver con lo que nos ocurrió en octubre del año 2019, recientemente. Y que tiene que ver con una pregunta. Y esa pregunta es ¿por qué las acciones colectivas, las azonadas, los movimientos, las insurgencias de los sectores populares y trabajadores siempre han terminado en derrota? ¿Por qué hemos sido permanentemente derrotados? ¿A qué obedece aquello? Y por eso considero que preguntarse sobre las derrotas también tienen que ver con la pregunta que encierra el periodo
histórico-político en que le toca actuar a Recabarren. Y ese periodo es el periodo que va entre 1890 y 1924, pero especialmente el periodo que se abre en la década de los 10, 15 del siglo XX, en que se produce la crisis y decadencia y descomposición del régimen político oligárquico. Y esa es una pregunta que ninguna de la historiografía, tanto marxista como de la nueva historia social, ha respondido. No hay una respuesta a de por qué o al por qué la política popular que se practicaba en aquel momento, que es la época de los trabajos y los días de Recabarren, no logra, ¿cierto?, tener un mayor protagonismo en la forma de salida de esa crisis política. En otras preguntas, yo lo que hago es la interrogante por la revolución. ¿Por qué no fue posible la revolución? ¿Y por qué no fue posible la revolución en ese periodo, como no fue posible tampoco la revolución triunfante en el periodo de los 70 al 73? Y no me pregunto por la no revolución del 19, que sí tiene explicaciones muy concretas. Pero en el momento que nosotros nos preguntamos por la revolución, nos estamos preguntando también por el tipo de marxismo en uso. ¿Cuál era el marxismo que existía en el momento de la acción política de Recabarren? Por lo tanto, este texto, que yo espero que pueda dar la luz más adelante, lo podrán leer, pero esas son las preguntas. Y digo que en torno a la construcción de una Weltanschauung, es decir, de una cosmovisión de mundo popular, yo distingo por lo menos en la historia tres. Una primera, que la denomino demo liberal igualitaria, que es entre 1850 y 1880. Luego una segunda, Weltanschauung, que va desde, que mejor dicho es anarquista, socialista, comunista, marxista, que es propiamente en la cual le toca actuar y participar activamente a Recabarren entre 1890 y 1924. Y finalmente una tercera, que es la marxista socialista y la marxista leninista, que se desarrolla y se plantea, ¿cierto? Y creo que muchos de nosotros que estamos acá y que somos más viejos, somos parte de ella o fuimos parte de esa Weltanschauung, ya sea en la vertiente socialista o en la vertiente comunista o en otras, que es la que se desarrolla entre 1933 y 1973. Y lo más terrible de todo es que yo puedo sostener hoy día que no tenemos una Weltanschauung popular. Hoy día carecemos de una Weltanschauung popular que nos permita confrontar, enfrentar, discutir, resistir a la Weltanschauung dominante, que es la neoliberal. Hoy día carecemos. La derrota de 1973 y años siguientes fue de tal profundidad que nos dejó sin Weltanschauung. A diferencia de los periodos anteriores, que una Weltanschauung lograba reemplazar o erigirse en otro mundo. Tampoco de esta Weltanschauung considero que es una mejor que la otra. Tampoco tengo una jerarquía para ellas, sino que son Weltanschauung que se desarrollan
al calor de la lucha de clase, al calor de la lucha ideológica, al calor de la política que se está haciendo en un momento determinado y de otro elemento fundamental que Lambert Tanchaun siempre deben tener, que es la capacidad de construir un contrapoder, un contrapoder contrahegemónico poderoso para enfrentar y hacer posible que esa Weltanschauung se pueda llevar a cabo. Y tengo la impresión de que en el periodo que nos interesa, que es el periodo del 1890 a 1924, el contrapoder, la política popular que se realizaba a través de distintos movimientos, a través de distintas organizaciones, de las mancomunales, el papel de los anarquistas, el papel de los socialistas utópicos, de los libertarios, etcétera, era de tal naturaleza que construyó un poder que fue capaz de disputar y generar una crisis en el sistema de dominación oligárquica propietaria. Es más, considero que la crisis orgánica, es decir, en términos gramscianos, una crisis de Estado y de sociedad que se vive entre finales del siglo XIX y comienzo de la década del 20, 30 en Chile, es una crisis que el propio movimiento social popular, las propias organizaciones obreras, la política obrera había logrado agrietar esa situación. En pocos días más se van a conmemorar, ¿cierto?, los 114 años de la matanza de Santa María de Iquique, de 1907. Cuando uno revisa la literatura que se refiere a Santa María de Iquique, hay siempre un planteo de que ella provocó una dispersión, una disminución, un retroceso en el proceso de fortalecimiento de las organizaciones obreras. Y que la derrota duró varios años y que solamente esto vino en el movimiento social popular, en el movimiento obrero, vino a recuperarse a partir justamente de la fundación de 1912 del Partido Obrero Socialista por Recabarren, o la constitución de la Asamblea de Alimentación Popular del año 18 y otras acciones. Pero lo más significativo de todo es que, fíjense ustedes, que el historiador conservador de derecha, autoritario, participante activo en la dictadura militar de Pinochet, el historiador que escribió el libro blanco, redactó el libro blanco del cambio de gobierno, el golpe de Estado, Gonzalo Vidal Correa señala en sus escritos y especialmente en la historia de Chile que va desde 1891 hasta 1973, que la huelga y el paro obrero de 1907 había sido uno de los factores centrales en la quiebra del consenso social sobre la cual las clases propietarias establecían cierto su dominación. Y Gonzalo Vial dice que la acción del poder de la clase trabajadora organizada y los sectores populares en sus distintas acciones directas habían provocado la quiebra de la hegemonía de la clase dominante. Es decir, la clase no estaba, a pesar del sacrificio de los que van a morir te saludan, dice Debes, ¿cierto?
más allá del sacrificio y de las muertes de los compañeros en Iquique y otros a lo largo del periodo, el poder, el contrapoder y la Weltanschauung socialista, anarquista, comunista, marxista de la época estaban produciendo grietas profundas en la dominación. Por lo tanto, ese era el poder de la clase. Y en esa construcción de poder, y en esa construcción de la Weltanschauung popular, como digo, la figura de Recabarren, como otros también, es fundamental y central. Y la pregunta vuelve a hacerse presente. ¿Por qué la clase trabajadora, las clases populares, la política popular no fue capaz de aprovechar, como decimos los politólogos, la estructura política de oportunidades para poder impulsar lo que muchos en ese momento predicaban, sostenían, fomentaban y planteaban, que era la revolución social? ¿Por qué? ¿Y por qué, por ejemplo, el partido fundado por Recabarren terminó planteando fundamentalmente la salida institucional y política a la crisis de ese momento? E incluso el propio Recabarren, a pesar de sus planteos radicales en algún momento, y en eso coincido con Alex, o con la cita de Alex que hacía de Gress, de que Recabarren radicalizó sus posturas, pero no necesariamente las modificó. Y en ese sentido, ¿cierto? Recabarren es también, como yo lo he dicho en otro parte, se constituye en el primer constituyente popular. En 1921 redacta una constitución política para la República Socialista Federada o la República Federal Socialista de Chile, en la cual plantea, entre otras cosas, que lo fundamental no es la revolución armada, no es la revolución violenta, no es el asalto al poder del Estado, sino que es lograr tener mayorías parlamentarias en el Congreso para que éstas pudieran hacer leyes favorables a todos los sectores sociales. De manera que en ese sentido, yo puedo sostener a través de lo que he podido leer y conocer e informarme, que Recabarren no tenía un marxismo que le permitiera, o no cultivaba un marxismo que le permitiera tener dos cosas fundamentales. Una teoría del Estado, para enfrentar el Estado oligárquico propietario de la época, y una teoría de la revolución social. Yo creo que la estaba recién atisbando, recién la estaba conociendo cuando se produce el estallido de la crisis oligárquica en septiembre del 24, con la intervención de otro poder, de otro contrapoder incluso, que también tiene una Weltanschauung, que son los militares. Y la posición que tiene tanto Recabarren como el Partido Comunista, fundado por Recabarren, en relación a los militares es cizagueante, es divulgativa,
no es clara, a tal punto que sostiene, en el año 25 ya había desaparecido Recabarren, sino la comisión política o la dirección política del Partido Comunista sostiene frente al movimiento de enero del 25 de que el Partido Comunista debe apoyar al movimiento militar. Y incluso la cita es, deben los obreros asumir y tomar las armas en la mano para defender al movimiento. Lo cual es totalmente contradictorio frente a la posibilidad de aprovechar la coyuntura, de aprovechar la estructura, aprovechar la debilidad, la división de las élites de poder para poder impulsar resueltamente la revolución. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que el marxismo inicial, no solo de Luis Emilio Recabarren, sino el marxismo en uso por parte de los distintos líderes, dirigentes, como también intelectuales y hombres comunes y mujeres comunes de la época, ciudadanos a pie, por decirlo así, era como muchos historiadores en un libro que analiza la política del Partido Comunista entre 1912 y 1922, es decir, los 100 años del partido, dicen que era insuficiente, que era débil, que no estaba profundamente solidificado, ni tampoco estaba refinado. Se estaban recién analizando las cosas desde una perspectiva marxista. Nosotros no tenemos, ¿cierto? Aparte de Recabarren, ¿quién más puede ser reconocido como marxista en la época? Que sea conocido con escrito, etcétera, ¿no? No tenemos. Por lo tanto, en ese sentido, yo considero que el marxismo que practicó Luis Emilio Recabarren era un marxismo bastante básico, que, miren, fíjense ustedes que el marxismo, para ser revolucionario, para hacer la revolución social, y esto es lo que yo he defendido desde hace mucho tiempo, la revolución marxista pasa por una cosa fundamental, que es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Si bien es cierto, Recabarren tenía en la Constitución del 21 algunas ideas con respecto a la colectivización y la socialización de los medios de producción, abogó en su última fase por la cooperativa, por las cooperativas obreras, por el cooperativismo, lo cual todos sabemos que nos entronca bien con la idea de la abolición de la propiedad privada propiamente tal. Entonces, sí, creo que echaron la semilla, sembraron los primeros atisbos del marxismo. Y tienen algo, el marxismo en Chile tiene algo muy especial. Y esto lo recalcaba también, citando el mismo texto que citó Alex, Tomás Mulián, dice que el marxismo en Chile es un caso inédito en relación a los marxismos en América Latina. ¿Por qué? Porque el marxismo chileno, pero ya no en este periodo, sino posterior al periodo de la Weltanschauung, que viene a partir del 33 en adelante, o de los 30 en adelante, es un marxismo que practican los hombres y mujeres comunes. Ustedes saben perfectamente que el marxismo
en Chile llegó tardíamente a las universidades. El marxismo recién ingresó como corpus teórico para ser estudiado y analizado en la universidad con la reforma universitaria del año 67, 68. O con la creación del CESU, del Centro de Estudios Sociales, por Clodomiro Almeida, para allá por los años 58, 59, en la cual comienza a desarrollarse un marxismo académico, de investigación, etcétera. A pesar de que los historiadores, fundamentalmente Julio César Llobet, Hernán Ramírez Necochea, eh, Jorge Barría y otros, eran, a Llobet se le plantea que es el primer historiador materialista, y sin olvidar tampoco a Marcelo Sedal, ¿cierto? Fueron, pero el marxismo en esa época era un pensamiento que practicaba la clase trabajadora propiamente tal. Y yo recuerdo, permítanme una inferencia de esta naturaleza, pero yo recuerdo que mi padre, siendo obrero metalmecánico, participaba en una serie de cursos en que se enseñaba marxismo. Entonces, este pueblo, aparte de ser allendista, era marxista. Y era marxista en la perspectiva socialista, o era marxista en la perspectiva comunista. De manera que podemos decir que tuvimos marxismo mínimo, como diría Deleuze, ¿cierto? Durante el periodo del 90 al 24, donde participa activamente Recabarren. Pero ese marxismo mínimo, y aquí la paradoja, ese marxismo mínimo no permite hacer la revolución. Y lo curioso es que cuando teníamos más marxismo y éramos mucho más marxistas y teníamos intelectuales marxistas y estábamos llenos de marxistas, tampoco hicimos la revolución. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer a 100 años de la muerte de don Luis Emilio es por qué no somos capaces los chilenos y chilenas de hacer la revolución socialista. Si el socialismo nos ha acompañado durante todo hasta el año 73. Después, y con esto termino, después vino algo terrible. Los propios intelectuales que habían sido los que habían gestado, desarrollado el marxismo en las universidades, renunciaron al marxismo. Y dijeron que el marxismo era una teoría en crisis. Y se olvidó al viejo Marx durante años. Años. Y hoy día hay que volver a hacer todo el camino que hizo Recabarren y nosotros, ¿cierto? Para poder constituir un pensamiento crítico que nos permita plantearnos la emancipación. Gracias.